En el año 217 a.C., Roma enfrentaba la mayor crisis de su historia. Un general cartaginés llamado Aníbal Barca había cruzado los Alpes con un ejército que incluía elefantes de guerra y ahora marchaba libremente por territorio italiano, derrotando a todo ejército romano que se atrevía a enfrentarlo. La Segunda Guerra Púnica había comenzado con una serie de humillaciones para Roma, y la ciudad eterna necesitaba desesperadamente una victoria para restaurar su prestigio y detener el avance imparable del invasor cartaginés. Aníbal Barca había demostrado ser un genio militar sin precedentes. Después de cruzar los Alpes, una hazaña que muchos consideraban imposible, había derrotado a las legiones romanas en la batalla del río Trebia. Los romanos habían subestimado al joven general cartaginés, quien tenía apenas 29 años, pero cuya experiencia militar y astucia estratégica superaban a la de generales romanos mucho más experimentados. El Senado romano comprendió que enfrentaban a un enemigo formidable, pero la arrogancia romana y la confianza en la superioridad de sus legiones les impedían reconocer completamente el peligro que representaba Aníbal Barca. Para la campaña del año 217 a.C., Roma eligió a 2 nuevos cónsules que comandarían los ejércitos de la República. Uno de ellos era Cayo Flaminio, un político populista que había ganado fama entre las clases bajas romanas, pero que era despreciado por la aristocracia senatorial. Flaminio había prometido al pueblo romano que derrotaría a Aníbal Barca y expulsaría a los cartagineses de Italia. Era un hombre valiente pero impulsivo, características que Aníbal Barca había observado cuidadosamente y planeaba explotar. Aníbal Barca había pasado el invierno en el norte de Italia, permitiendo que sus tropas descansaran y recuperaran fuerzas después del arduo cruce de los Alpes y las batallas previas. Durante este tiempo, el general cartaginés también estudió cuidadosamente la geografía italiana y las características de sus enemigos romanos. Aníbal Barca sabía que no podía conquistar Roma por la fuerza bruta. Su ejército, aunque formidable, era relativamente pequeño comparado con los recursos humanos que Roma podía movilizar. Su estrategia era infligir una serie de derrotas tan devastadoras que obligaran a los aliados romanos en Italia a abandonar su lealtad a Roma, debilitando así la República desde dentro. En la primavera, Aníbal Barca comenzó su marcha hacia el sur de Italia. Su ruta lo llevó a través de la región de Etruria, una zona pantanosa y difícil de atravesar. El ejército cartaginés sufrió considerablemente durante esta marcha. Muchos soldados se enfermaron debido a las condiciones insalubres de los pantanos, y el propio Aníbal Barca perdió la visión de un ojo debido a una infección. Sin embargo, el general cartaginés perseveró, sabiendo que esta ruta difícil también dificultaría que los romanos lo interceptaran. El objetivo inmediato de Aníbal Barca era provocar a Flaminio para que lo persiguiera y lo enfrentara en batalla bajo condiciones favorables a los cartagineses. Para lograr esto, Aníbal Barca comenzó a devastar sistemáticamente las tierras de Etruria. Los soldados cartagineses quemaron campos, saquearon villas y destruyeron todo a su paso. Esta destrucción cumplía varios propósitos. Proporcionaba suministros al ejército cartaginés, demostraba a los aliados romanos que Roma no podía protegerlos, y lo más importante, enfurecería a Flaminio y lo provocaría a atacar precipitadamente. La estrategia funcionó perfectamente. Flaminio, al recibir noticias de la devastación que Aníbal Barca causaba en Etruria, se enfureció. El cónsul romano había prometido proteger Italia de los invasores, y ahora un ejército extranjero marchaba libremente saqueando territorio romano. Además, Flaminio sabía que si no actuaba rápidamente,
su reputación política sufriría irreparablemente. Los enemigos políticos de Flaminio en el Senado ya lo criticaban, y una aparente cobardía ante el enemigo destruiría completamente su carrera. Así que Flaminio decidió perseguir a Aníbal Barca con sus 4 legiones, aproximadamente 25.000 soldados. El cónsul romano ordenó una marcha forzada para alcanzar al ejército cartaginés. Los oficiales más experimentados de Flaminio le aconsejaron precaución. Le sugirieron que esperara a que el otro cónsul, Cneo Servilio, llegara con sus legiones para combinar sus fuerzas antes de enfrentar a Aníbal Barca. Juntos tendrían un ejército de aproximadamente 50.000 hombres, una fuerza abrumadora que podría aplastar a los cartagineses por simple superioridad numérica. Pero Flaminio rechazó estos consejos prudentes. El cónsul romano temía que si esperaba, Aníbal Barca escaparía nuevamente, o que Servilio llegaría a tiempo para compartir la gloria de la victoria. Flaminio quería ser el único héroe que derrotara al temido general cartaginés. Esta combinación de ambición personal, orgullo y subestimación del enemigo llevaría al desastre. Aníbal Barca conocía la ruta que Flaminio tomaría en su persecución. El camino principal hacia el sur pasaba junto al lago Trasimeno, un gran lago en la región central de Italia. El terreno alrededor del lago era ideal para una emboscada. En el lado este del lago, el camino discurría a través de un estrecho desfiladero entre las colinas y la orilla del lago. Este desfiladero tenía aproximadamente 3 kilómetros de longitud, lo suficientemente largo para que un ejército entero pudiera quedar atrapado dentro de él. El general cartaginés posicionó a su ejército cuidadosamente. Colocó a sus tropas africanas, los soldados más experimentados y disciplinados, en las colinas que bloqueaban la salida del desfiladero. Estas tropas permanecerían ocultas hasta que todo el ejército romano estuviera dentro de la trampa. En las colinas que flanqueaban el desfiladero, Aníbal Barca distribuyó a sus tropas hispanas, galas y númidas. Ordenó que construyeran sus campamentos lejos de la cresta de las colinas para que el humo no delatara su presencia. Los soldados recibieron instrucciones estrictas de permanecer completamente ocultos hasta que se diera la señal de ataque. La noche antes de la batalla, una densa niebla cubrió el lago Trasimeno. Esta niebla era común en las mañanas junto al lago, y Aníbal Barca contaba con ella. La niebla proporcionaría cobertura adicional para sus tropas ocultas y limitaría la visibilidad del ejército romano, impidiendo que los oficiales pudieran evaluar correctamente la situación cuando comenzara la emboscada. En la mañana del 21 de junio del año 217 a.C., el ejército romano de Flaminio llegó al desfiladero junto al lago Trasimeno. La densa niebla cubría todo el valle, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Los exploradores romanos que normalmente irían adelante para reconocer el terreno eran prácticamente inútiles en estas condiciones. Flaminio, ansioso por alcanzar a Aníbal Barca, ordenó a sus legiones que continuaran la marcha a través del desfiladero. Las legiones romanas comenzaron a entrar en el desfiladero en columna de marcha, una formación alargada diseñada para el movimiento rápido pero vulnerable al ataque. Los soldados marchaban en filas largas y estrechas, adaptándose al camino limitado entre el lago y las colinas. Normalmente, un general prudente habría ordenado a sus tropas que esperaran hasta que la niebla se disipara, o al menos habría enviado exploradores a las colinas para asegurar que no hubiera enemigos al acecho. Pero Flaminio, obsesionado con alcanzar a Aníbal Barca, no tomó estas precauciones elementales. Conforme las legiones romanas avanzaban más profundamente en el desfiladero, toda la columna quedó atrapada en el estrecho paso. La vanguardia romana, liderada por el propio Flaminio, había alcanzado casi el extremo opuesto del desfiladero. El centro y la retaguardia del ejército romano se extendían a lo largo de 3 kilómetros, confinados entre el lago a su derecha
y las colinas a su izquierda. Entonces Aníbal Barca dio la señal de ataque. Desde las colinas que flanqueaban el desfiladero, miles de guerreros cartagineses, hispanos, galos y númidas surgieron de sus posiciones ocultas. Los gritos de guerra de los atacantes resonaron a través de la niebla, sembrando el pánico entre las filas romanas. Los soldados romanos, que marchaban en columna y no estaban preparados para el combate, fueron tomados completamente por sorpresa. Los guerreros cartagineses descendieron de las colinas como una avalancha, atacando el flanco expuesto del ejército romano. Los legionarios intentaron formar sus líneas de batalla, pero el terreno estrecho y la repentina ferocidad del ataque hicieron imposible una respuesta organizada. La formación de columnas se desintegró en el caos conforme los soldados romanos luchaban desesperadamente contra enemigos que parecían surgir de todas direcciones en la niebla. Simultáneamente, las tropas africanas de élite que Aníbal Barca había posicionado bloqueando la salida del desfiladero avanzaron contra la vanguardia romana. Flaminio y sus mejores tropas se encontraron atrapados, incapaces de avanzar y cortados del resto del ejército. El cónsul romano intentó organizar una defensa, pero la confusión era total. Los diferentes segmentos del ejército romano no podían comunicarse entre sí en la niebla. Cada unidad luchaba su propia batalla aislada, sin coordinación con las unidades vecinas. Los oficiales romanos gritaban órdenes que se perdían en el ruido del combate y los gritos de los moribundos. La disciplina legendaria de las legiones, que normalmente era su mayor fortaleza, se volvió irrelevante cuando no había espacio ni tiempo para formar las ordenadas líneas de batalla que hacían a las legiones tan efectivas. Los guerreros galos, particularmente feroces y sedientos de venganza contra Roma, se lanzaron con furia especial contra los legionarios. Los hispanos, con sus características espadas cortas, luchaban cuerpo a cuerpo con brutal eficiencia. Los númidas, jinetes ligeros del norte de África, atacaban desde los flancos, lanzando jabalinas y retirándose antes de que los romanos pudieran responder. Algunos legionarios, al verse atacados desde las colinas, intentaron huir hacia el lago. Pero muchos de estos hombres, cargados con sus pesadas armaduras y escudos, se ahogaron en las aguas del Trasimeno. Otros, acorralados entre el ejército cartaginés y el lago, fueron masacrados sin piedad. El agua del lago se tiñó de rojo con la sangre de miles de soldados romanos. En el corazón de la batalla, Flaminio luchaba desesperadamente. El cónsul romano, reconocible por sus insignias de mando, se convirtió en un objetivo prioritario para los cartagineses. Un guerrero celta llamado Ducario reconoció a Flaminio. Este galo tenía razones personales para odiar al cónsul romano, quien años antes había conducido campañas contra las tribus galas. Ducario se abrió paso entre el combate hasta alcanzar a Flaminio y lo mató con su propia mano. La muerte del comandante romano fue el golpe final para cualquier esperanza de organizar una resistencia efectiva. Sin su líder y ya desorganizado y rodeado, el ejército romano colapsó completamente. Algunos legionarios continuaron luchando en pequeños grupos, resistiendo con la desesperación de hombres que saben que están condenados. Otros intentaron rendirse, pero la ferocidad de la batalla y la sed de venganza de los galos significó que pocos prisioneros fueron tomados durante el combate inicial. La batalla duró aproximadamente 3 horas. Cuando finalmente la niebla comenzó a disiparse, el verdadero alcance del desastre se hizo evidente. El desfiladero estaba cubierto de cadáveres romanos. De las 4 legiones de Flaminio, aproximadamente 25.000 hombres, unos 15.000 habían sido muertos. Otros 10.000 lograron romper el cerco y escapar, aunque muchos fueron posteriormente capturados. Las bajas cartaginesas fueron relativamente ligeras, probablemente no más de 1.500 hombres,
principalmente galos que habían luchado con particular ferocidad. 3 días después de la batalla del lago Trasimeno, otra fuerza romana de 4.000 jinetes enviada por el otro cónsul Servilio fue interceptada y destruida por la caballería de Aníbal Barca. En total, Roma había perdido aproximadamente 30.000 soldados en apenas unos días. Era la peor derrota que Roma había sufrido desde la batalla de Canas, que aún estaba por venir. Las noticias del desastre llegaron a Roma causando pánico generalizado. El Senado romano comprendió finalmente la gravedad de la amenaza que representaba Aníbal Barca. La ciudad se preparó para un posible sitio, y por primera vez en décadas, los romanos consideraron seriamente la posibilidad de la derrota total. El Senado tomó la extraordinaria medida de nombrar un dictador, Quinto Fabio Máximo, quien implementaría una estrategia completamente nueva contra Aníbal Barca. La batalla del lago Trasimeno demostró el genio táctico de Aníbal Barca. El general cartaginés había elegido perfectamente el terreno para la emboscada, había explotado las debilidades de carácter de su enemigo para atraerlo a una trampa y había ejecutado la emboscada con precisión devastadora. Más importante aún, la batalla mostró que las legendarias legiones romanas no eran invencibles cuando se las sacaba de su elemento y se las enfrentaba bajo condiciones que anulaban sus ventajas tradicionales. Para Roma, el lago Trasimeno fue una lección brutal sobre los peligros de la arrogancia y la importancia del liderazgo prudente. El desastre forzó a los romanos a repensar completamente su enfoque de la guerra contra Aníbal Barca, abandonando temporalmente su táctica preferida de batalla decisiva en favor de una estrategia de desgaste que eventualmente, años después, llevaría a la derrota del genio cartaginés.